Ya, pero démonos nomás porque ya es tarde. Bueno, Sí, bienvenido a todos a esta nueva edición de Conversatorios de GUT. Esta vez vamos a conversar sobre la prevención de lesiones en mountain bike, pero no específicamente en mountain bike, sino en el ciclismo en general. Obviamente siempre orientado un poquito al cerro, que es donde más lesiones se previenen. Y obviamente, como ha sido la tónica de todos estos conversatorios, vamos a dar una pincelada a cosas que pueden pasar en este confinamiento y cosas que podríamos evitar haciendo algunos cambios. Así que los dejo con Rodrigo Marambio, quien es nuestro especialista en estos temas y nos va a contar un poco sobre estos puntos y cosas a considerar en el tema de lesiones. eso. Tal como dice Tomás, la idea es conversar de la prevención de lesiones no solamente en mountain bike, en ciclismo en general. Así que lo primero es ir viendo. ¿Se pueden prevenir las lesiones en el mountain bike y en el ciclismo? Es una pregunta bastante común. Y la verdad es que al investigar lo que dice la ciencia y la medicina deportiva, no hay claridad. Se habla mucho de qué tipos de lesiones se pueden producir en el deporte, de algunas formas de hacer algo, pero la verdad no hay una evidencia clara que diga esto es lo que hay que hacer y podríamos trabajar en eso. Entonces, nos preguntamos, ¿se puede prevenir las lesiones en otros deportes? Y la verdad es que sí, se puede. Y hay mucha evidencia acerca de eso. Existe un programa que se llama FIFA 11 Plus, que fue desarrollado por la FIFA, el cual consiste en una serie de ejercicios que hacen los futbolistas. Y esta serie de ejercicios demostró producir una reducción del 39% en las lesiones, en todo tipo de lesiones. Y lo interesante de este programa es que no solo aplica al fútbol, se han visto buenos resultados en el básquetbol, equipos de la NBA lo han utilizado, y también se han visto buenos resultados en el rugby. En el rugby se ha visto una reducción del 40% en lesiones de miembro inferior, entiéndase de cadera hacia abajo, y una reducción del 60% en las conmociones cerebrales, que eso es un dato interesante para nosotros porque es una lesión a la que nosotros nos vemos bastante expuestos. Entonces, lo que yo pretendo para esta presentación es tomar toda esta información que ya está disponible y desde ahí empezar a trabajar para ver qué podemos hacer nosotros en el ciclismo. Entonces, aprovechando lo que sabemos, lo que nos dice la ciencia, lo vamos a ir adaptando al mountain bike y al ciclismo en general. Lo primero es que, como todo en medicina, las lesiones se clasifican. Básicamente se clasifican en dos tipos de lesiones. La primera va a ser la lesión por sobreuso y la segunda es la agudo-traumática, que serían estos golpes que nos producen algún tipo de lesión. Las lesiones por sobreuso son aquellas que por entrenar tanto o por andar tanto en bicicleta se van a producir. Estas podrían ser las tendinopatías, como las tendinitis aquilianas, rotulianas, son bastante comunes en el ciclismo en general. Se producen contracturas musculares, muchas veces cuando uno no tiene una buena recuperación, y estas contracturas a la vez pueden llevar a un desgarro, que en algunos casos se considera una lesión agudo-traumática, pero nosotros la podemos considerar también por sobreuso, porque es bastante común que se produzcan secundarios al exceso de entrenamiento. Y también vamos a hablar un poco del golpe de calor dentro de esta clasificación. En la agudo-traumática vamos a tener todas aquellas que se producen secundarias a una caída. Dime. Ya cerrado, ya cerrado. No está con el audio abierto. En cuanto a las agudas traumáticas, vamos a hablar de aquellas que se producen cuando uno se cae generalmente, cuando se golpea, que serían esguinces, fracturas, contusiones de cualquier tipo y la conmoción cerebral. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto, pero recordemos que los esguinces son aquellos daños que se producen en el ligamento, que el ligamento es este tejido que va a unir hueso con hueso para darle estabilidad. Las fracturas son cualquier tipo de solución de continuidad, como se dice, o un hoyito que se produce en un hueso. Y las contusiones son simplemente golpes que pueden ir en cierto nivel de gravedad y en cierto grado de efecto, como son moretones, aumentos de volumen, etcétera, etcétera. Y finalmente la conmoción cerebral es este golpe en la cabeza que va a producir alteración temporal del conocimiento y que también, como lo vimos en la presentación pasada de primer auxilio, produce mucho efecto a nivel energético cerebral. Entonces, las lesiones por sobreuso, se ha visto en la ciencia que en el ciclismo se ven muy asociadas a ajustes mecánicos que se deberían hacer. Por ejemplo, la geometría de la bicicleta, que es lo que vamos a hablar después con Jesús, la posición de tu sillín, la distancia del manubrio,
el ancho de tu manubrio, etcétera, etcétera. Y en estos casos, como había mencionado previamente, se pueden producir dolores de rodilla o una tendinitis ya propiamente tal en la rótula, un síndrome de la banda iliotibial, que la banda iliotibial es este tejido que va a un costado de nuestro muslo. Esta lesión en general se conoce como la rodilla del corredor, que por estar corriendo largas distancias, este tendón se mueve hacia adelante y hacia atrás sobre una protuberancia ósea. Y si uno no tiene una buena flexibilidad, ese tendón se irrita y se produce esta tendinitis. Y en el ciclismo también se produce porque uno va extendiendo y flectando la rodilla muchas veces y produce la misma irritación de este tendón que no es suficientemente flexible. También tenemos comúnmente que se producen dolores en la cadera. Tenemos que se ha visto la aparición de periostitis, que es esta inflamación como de las pantorrillas, a donde nos pegamos los pedalazos típicamente. Tenemos síndromes compartimentales, que esto es cuando, por ejemplo, se produce un daño en algún músculo, por así decirlo, que es como la forma más fácil de representarlo. Se produce una hemorragia y esta hemorragia se acumula en un compartimiento dentro del brazo, por así decirlo. Porque todos nuestros músculos están divididos y agrupados en compartimientos. Entonces, cuando se produce este proceso de acumulación de líquido, se produce este síndrome de compartimiento que produce compresión del músculo y un montón de alteraciones fisiológicas que van a producir un daño muchísimo mayor que una hinchazón común y corriente. Después tenemos adormecimientos de manos y pies que pueden llegar a ser un daño al nivel de los nervios. Se produce un daño a nivel de nervio de la muñeca por la posición en la que vamos sujetos al manubrio. Y esto es muy, muy común en el ciclismo de ruta y que ahora lo vamos a empezar a ver también en el gravel y en estas disciplinas por el tipo de manubrio. La posición del manubrio, de las muñecas y de la mano. Dame un segundo. Va a producir este aumento de la presión sobre las zonas de la palma de la mano con el consiguiente daño del nervio. Dime. ¿Necesariamente hay una lesión cuando hay adormecimiento? No necesariamente hay una lesión, pero sí hay algo que no está funcionando bien. Sí. En el punto siguiente voy a hablar un poco de eso, pero hay algo que hay que ajustar para que no se produzca ese adormecimiento, porque evidentemente si todo está bien balanceado, tú deberías poder pedalear sin ninguna molestia mayor. Porque eventualmente en las bicis de ruta, sobre todo, a veces son temas milimétricos. No es como que, no sé, la bici me subí y me quedó incómoda, sino que después de 2 horas te das cuenta que la bici no corre, o sea, que las manos se te empiezan a dormir o se te duerme un dedo específico. Y uno dice, se me durmió el dedo, algo debo tener mal, pero ¿a qué puede llegar eso? A lo que puede llegar es que esta compresión del nervio que yo estoy produciendo está produciendo, valga la redundancia, que no llegue suficiente sangre al nervio mismo. Y ahí es cuando se produce estos atrapamientos nerviosos que se habla tanto. O podría ser incluso que por la posición yo estoy comprimiendo un vaso sanguíneo y eso hace que se duerma porque no está irrigando con normalidad. Cualquiera sea la posibilidad, ya sea nervioso o circulatorio, es porque algo no está funcionando bien. En muchos casos puede ser la posición que hay que irla cambiando arriba de la bici. Y esto lo decía el otro día en uno de nuestros pedaleos virtuales, uno de los doctores del equipo, que hay que ir cambiando la posición y ese es uno de los problemas que se va dando en este nuevo pedaleo indoor, que no cambiamos mucho la posición. Nosotros no nos paramos sobre los pedales muy comúnmente, no nos sentamos de otra posición, no cambiamos la mano de posición en el manubrio, entonces se pueden ir produciendo estas lesiones que son por sobreuso, no porque uno, claro, no paráis de pedalear porque uno no se acomoda arriba de la bici. Y finalmente el último es conocido como metatarsalgia, que en verdad es simplemente el dolor de esta zona de los metatarsos, que es muy común producto de las zapatillas de ciclismo de ruta y gravel nuevamente, que son estas zapatillas más ajustadas, de punta más fina, y que no son para todo tipo de personas. Yo comúnmente cuando la gente me pregunta, les recomiendo que se prueben las zapatillas antes de comprarlas. Hoy día es súper difícil probarse las zapatillas por la condición en la que estamos, y por lo tanto yo recomiendo incluso no comprarse hoy día zapatillas si nunca las han usado de este tipo,
porque la presión que ejercen sobre esta zona es mucha y uno suele ajustar más todavía con estos como ruedas que tienen, etcétera, etcétera. Y en este caso, este dolor se va a producir por la presión que hace entre un hueso y otro, y al mismo tiempo el que produce las zapatillas sobre un hueso en esta zona de acá. Y ahí tenemos la combinación de la inflamación producto de la compresión, el tema de la irrigación sanguínea, todo se combina para generar este dolor, generalmente causado por el uso inadecuado de calzado. Entonces, después cuando vamos a ver lesiones traumáticas, este estudio lo habíamos revisado la vez pasada también, es el que liberó la EWS en 2019, a fines de año, donde veían las distintas lesiones que se producían en competencia y nos entregaron este informe. Aquí podemos ver que las lesiones traumáticas más comunes son en la cabeza, en hombro y clavícula, mano y pierna como la pantorrilla propiamente tal, donde las más comunes eran hombro y clavícula. Y después además nos entregan una clasificación del tipo de lesiones más comunes. En primer lugar estaban las laceraciones, que serían estas heridas en la piel como abrasivas, que generalmente se nos producen en los codos cuando no usamos codera o en las manos, que son heridas súper sucias, que cuesta limpiarlas porque la tierra es como que se adhiere cuando ya la sangre va coagulando, etcétera, etcétera. Después tenemos las contusiones, que sería un golpe tradicional, y aquí podría ser con distintos grados de severidad, pero ellos consideraron que eran como 4.7 días lo que te afectaba, te dejaba fuera de práctica 4.7 días. Y finalmente tenemos las fracturas, que son las lesiones más graves que podríamos llegar a ver en nuestra práctica deportiva. Rodrigo, me llama la atención del monito ese, de que tenemos como tres áreas secundarias que vendría siendo la canilla, que básicamente no tenéis cómo mejorarla ni hacerla un poco más resistente, salvo con una canillera, no se me ocurre otra forma. Las manos lo mismo, no sé si hay algún ejercicio para tener la mano más como fuerte que otra, o sea, que antes, tal vez debe haber, pero no tanto. Bueno, la cabeza está 100% relacionado al casco y mucho más no hay que hacer, pero la clavícula o sea, está llena de músculo. Como que siento que de todas las lesiones es la única que podría tal vez reducirse. Y pasa mucho que en las carreras del Enduro World Series existe la versión del Enduro World Series 100 y 80, que es para corredores amateur, donde me imagino que también están en esta muestra, y debe ser también donde está la mayor cantidad de lesiones, me imagino, porque no es tan común la quebrada de clavícula en los pro, por decir de alguna forma, porque están bien preparados y básicamente están con los músculos preparados también como para pedalear, como para golpe. ¿Puede ser una relación o...? Efectivamente hay una relación. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero efectivamente uno puede protegerse de ese tipo de lesiones. Por eso los pros, tal como tú dices, no se lesionan tanto a nivel de hombro y clavícula. A nivel de mano, nosotros tenemos muy poco que hacer como ciclistas. Los boxeadores se protegen las manos porque el boxeador a lo largo de su carrera golpea tanto que se producen microfracturas a nivel de los huesos de las manos y el proceso de reparación produce un hueso de mejor calidad. Si tú repites esto en el tiempo, los huesos se vuelven muchísimo más fuertes que un hueso regular. Entonces, las manos de los boxeadores se ha visto que son mucho más densas en cuanto a huesos y por eso ellos resisten más golpes o golpes más fuertes, golpes más repetidos. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Lo único que podemos hacer es ocupar estos protectores de puño, pero también nos van a proteger de un ramazo o de algo por el estilo, pero al caerte es súper poco lo que podríamos hacer. Seguimos. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir lesiones? Entonces, lo que se ve, lo que describen es primero el uso correcto de protecciones. Lo segundo es el bike fit y la mantención de nuestra bicicleta. Se ha visto que el bike fit minimiza el riesgo de lesiones y al mismo tiempo va a mejorar nuestro rendimiento. Por lo tanto, si ustedes van a hacer ciclismo de ruta o de largas distancias o van a ir a hacer una vuelta en bicicleta donde van a andar más de lo que generalmente andan, tienen que preocuparse de su postura sobre la bicicleta, porque esa es la mejor forma de sacar el máximo rendimiento, pero al mismo tiempo protegerse ustedes mismos.
Y también estaba visto en este estudio puntual que vi que una buena mantención de la bicicleta reduce la cantidad de lesiones traumáticas, ya sea asegurarse que las pastillas de freno están bien puestas, bien aseguradas y que tenemos pastillas de freno. Los locks de las ruedas es súper típico, quizás no pasa con nuestras bicicletas o las de la gran mayoría que tienen el eje pasante donde va atornillado, muchas veces con llave anel, pero yo conozco casos de gente que se ha caído porque no aseguró bien el eje pasante o el eje tradicional anterior. Entonces, una buena mantención de la bicicleta es fundamental para Y no, mantenernos sanos. no solo porque una pieza vaya a fallar, porque básicamente si tú, no sé, te viene sonando algo y en la bajada rápida vas mirando, buscando el sonido, te puedes concentrar y eso te saca de foco, lo mismo que algo que veáis colgando. Más allá de que netamente la bicicleta se fuera a desarmar, puede ser que algo te saque del foco, que realmente es una bajada, en este caso en el cerro, y podáis caerte. Y lo otro es, no sé si todos conocen lo que es el bike fit, básicamente es amoldar o lograr como la mejor postura y lo más natural posible arriba de la bicicleta. Esto quiere decir que todas las distancias, desde la altura del asiento, el largo de la bici, el largo de la T, el asiento mismo, que es un tema que en el enduro no se usa mucho, pero en la ruta y en el cross country y en el gravel, por supuesto, es un tema fundamental. Ya nos puede contar por ahí José que hartas horas que pasa arriba de la bici. Son bien importantes y esto porque tal vez no son lesiones directas, pero yo creo que acá más de alguno ha estado andando y dice, hoy día me dolió la espalda, o con los cambios de bici ve que hay cosas que ya no están o aparecen, las molestias de la rodilla, todo eso es modificable, desde la postura de la escala en las zapatillas de fijaciones, el tipo de puño, hay puños más anchos, más angostos, más gruesos, hay unos que tienen apoyos para las manos, porque todos tenemos manos diferentes, y así, el raíz del manubrio y todo eso pueden ayudar a que la postura sea más cómoda y menos forzada. Eh, Eso es más o menos un bike fit, es bien específico, hay gente que se dedica a eso y de verdad en la ruta y en el cross country y en el gravel se han vuelto como un must, como que compráis la bici y es necesario que la hagáis un bike fit. Y además que esos números, cuando ya tenéis una bici cómoda o una postura cómoda, los queréis volver a repetir en la siguiente. Exacto, y claro, si vemos que este ajuste va a mejorar nuestro rendimiento y también nuestra seguridad, es realmente un más. Bueno, y finalmente la preparación física, que aquí no hay una evidencia muy clara, pero como les decía, en otros deportes sí existe y tenemos que tratar de ajustarlo a nuestras necesidades. Entonces hablemos primero de las protecciones. Les puse esta foto porque lo vi en la página de Trek y lo encontré muy interesante. Esta bicicleta es de como hace 30 años más o menos. La bicicleta funciona, anda, pueden incluso correr si quieren con ella, pero muy probablemente ninguno de ustedes la va a elegir para competir. Probablemente van a elegir una bicicleta más moderna, de carbón, con otra transmisión, con otro sistema de freno, que no tenga los cambios en el marco, sino que en las perillas, etcétera, etcétera. Resulta que este modelo de casco tiene los mismos años que tiene esa bicicleta. Fue diseñado hace 30 años. Todo casco que es espuma y plástico y las correas por abajo tienen 30 años. Y muchísimos de los cascos que ocupamos hoy día en mountain bike son de este estilo. Entonces, si ustedes no competirían o no elegirían una bicicleta hace 30 años como su bicicleta de uso diario, ¿por qué elegir un casco así? Por eso hoy día se están desarrollando distintas tecnologías como son el Wavecell de Trek y el MIP ya conocido por todos, que buscan proteger nuestra cabeza, disminuyendo las fuerzas que van directamente al cerebro y disipándola, de cosa de que al momento de caer el daño sobre la cabeza sea mucho, mucho menor. Incluso Wavecell se supone, según los datos que entrega Trek, así que eso lo podríamos discutir un poco, que reducirían un 90% la energía transmitida al cerebro. Perdón, 90 veces la energía transmitida al cerebro, que es distinto en porcentaje. Entonces, es difícil como estar seguro de la realidad, pero sí va a producir un efecto y esto es una tecnología mucho más avanzada que el casco que veíamos. Después tenemos el uso correcto de rodilleras. Hoy día vemos que las Fox, por ejemplo, vienen con esta nueva tecnología de la D3O, que son también plásticos que tienen deformación programada y espumas que se deforman programadas, de cosas de asegurar tu rodilla, tu rótula, de que no se fracture en una caída y de protegerte también de la abrasión que puede producir la misma rotación de la rodillera cuando uno se cae.
Tenemos los protectores de pecho y de espalda, que también que son cada vez más comunes, que nos protegen de cierta forma cuando caemos sobre el costado, porque ahí no tenemos nada más que las costillas para protegernos. Y ha salido este tema de conversación acerca de los cuellos para cuando andamos en bicicleta. Déjame ponerle mute. Estamos ok. Bueno. Y encontré un estudio donde se analizaba en niños la posibilidad de que esto fuera una protección como un plus. Y efectivamente lo es. Al momento de ocupar un casco integral, se vio que se redujo el daño a nivel de la articulación entre el esternón, que es el hueso que va al medio del pecho, con la clavícula. Porque ellos habían visto que era muy común que al caerse un ciclista, golpeaba la parte del mentón del casco en esta zona de la clavícula y del esternón, produciendo fracturas, esguince y todo tipo de lesiones de ese orden, como contusiones, etcétera, etcétera. Y lograron ver que este cuello era una protección para eso y también para la hiperextensión de cuello, que es cuando uno lleva el cuello muy hacia atrás. Era efectivo esto y disminuía los dolores a nivel cervical, que son bastante comunes en el ciclismo, secundario a caída. Y finalmente, el protector inguinal para hombres, se veían varios casos donde manubrios más anchos o T más largas producían lesiones de mayor gravedad en la zona inguinal. No sé cuántos de ustedes ocuparán de estos protectores, y yo por lo menos lo ocupo y me ha salvado 3 veces, yo creo. Así que, ojo si no lo ocupan, es una buena adición a sus protecciones ya comunes. Entonces, tomando lo que dice la ciencia, ya me quise ir por el lado de lo que hacen los rugbyistas y los futbolistas americanos, que es el tema de muscularse, de hipertrofiarse, de aumentar el tamaño de sus músculos como medida de protección. Tal como decía Tomás antes, vemos que los pro es súper menos común que se lesionen clavícula y escápula, que es el hueso del omóplato de atrás, el grande que está relacionado con el hombro. Producto de que ellos entrenan más, se musculan y se protegen. Entonces, tomamos el rugby y el fútbol americano como modelo. Entonces les presento a este joven, 22 años, tienen estos dos. El que ustedes ven a la derecha está obviamente más tonificado, más musculado, tiene un mayor volumen muscular. Y este sujeto, muy difícil que se lesione, se lesionó. Tuvo una rotura ligamentosa a nivel de la rodilla, pero él volvió muy rápido a practicar deporte producto de su condición muscular. También tenemos el caso típico que siempre decía Bombalé de Fayán Stay, que se cortó el ligamento cruzado anterior de rodilla y jugaba con el ligamento cortado porque tenía un cuádriceps gigantesco. A pesar de que parezca muy de mito, es realidad. Un músculo fuerte puede reemplazar la pérdida de un ligamento y puede acelerar tu vuelta al deporte cuando tú estás en óptimas condiciones físicas. Y el sujeto que vemos al lado actualmente tiene 42 años, en este momento en esa foto tenía 22 años, y sigue jugando. Durante toda su carrera se ha lesionado una sola vez, que fue un corte de ligamento cruzado, que fue por un golpe ilegal, y él, probablemente el mejor futbolista americano de la historia, habla mucho de la flexibilidad y la importancia que tiene en ser flexible, y él utiliza el término pliable, a la hora de recibir golpes y de evitar las lesiones. Lo que este sujeto hace es que si él va al gimnasio a levantar pesas, se queda un tiempo elongando, automasajeándose, y además incluye algunas técnicas de alimentación para mantenerse saludable, pero habla mucho de la flexibilidad y el automasaje como una buena técnica de mantención de este estado muscular como protección. Lo que se hace es que tú, al mantener el músculo flexible, al momento de golpearlo, el músculo se va a poder deformar y disipar la energía que está recibiendo producto de un golpe. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes se caen y se golpean el muslo con una piedra. Si ese muslo ustedes lo tienen contracturado, muy firme, con pocas posibilidades de deformarse, el músculo se va a romper y se puede producir un desgarro por impacto. Si ustedes, en cambio, tienen ese músculo flexible porque han elongado, han hecho entrenamiento de flexibilidad,
se han automasajeado, han utilizado herramientas externas incluso para hacerlo, es muy probable que al golpearse con la piedra, el músculo disipe esa energía deformándose y no se produzca esta lesión. Eso llega al nivel de proteger ligamentos, huesos y obviamente los músculos. Entonces también es algo que tenemos que darle cierto nivel de importancia. Y por último, un punto importante es que la fuerza no es igual a la hipertrofia. Este sujeto que vemos aquí está evidentemente hipertrofiado, pero podría ser que no fuera tan fuerte como uno espera. Y las formas de entrenarse no son iguales. Rodrigo, ¿existe alguna relación, no sé si la palabra es fuerza, pero entre la fuerza y la flexibilidad? Me refiero a que para lograr cierta flexibilidad haya que tener algunas características o el músculo agarre ciertas características que tengan que ver con la fuerza. Estoy pensando hacia el aire, pero generalmente la gente muy buena para el yoga es gente muy fibrosa, que está muy marcada y al final son como estándares que igual llaman la atención. No sé, no conozco a nadie muy gordo, por ejemplo, que sea muy bueno para el yoga, que deben haber casos, pero voy a como, si es que tiene alguna relación o son independientes cada uno en su lado y se van desarrollando. Mira, existe un grado de relación porque la fuerza es súper difícil definirla en todo caso, como claramente. Pero hay un componente elástico dentro de la fuerza. El músculo, al estirarlo, va a acumular energía elástica y al liberar como esa elongación, va a haber un componente de un elástico que te va a estar movilizando la extremidad tal como lo hace el músculo. No sé si se entiende, pero tú estiras un elástico, lo sueltas y el elástico vuelve a su forma normal. Eso mismo pasa con el músculo. Si tú eres más flexible, vas a poder realizar una mayor elongación de este tejido y el tejido se va a devolver con más fuerza o más velocidad. Y eso se traduciría en mayor fuerza. ¿Se entiende? Perfecto. Y lo otro es que generalmente también se produce una relación inversa porque mucha de la gente que entrena fuerza muscular y que busca hipertrofiarse no hace nada de flexibilidad. No elonga después de entrenar, no tiene una pauta de elongación, no tiene un entrenamiento de flexibilidad, por lo tanto suelen ser personas muy, muy tiesas. Pero hoy en día estamos viendo cada vez más sujetos que están hipertrofiados, que tienen una buena flexibilidad y que se mantienen sanos mucho más tiempo y ahí está creándose esta relación. Pero algo súper nuevo, algo súper que se está recién viendo como a nivel deportivo. ¿Existe alguna relación entre la mejora del rendimiento o de la condición con la flexibilidad? Mira, yo nunca he encontrado un estudio que me diga que sí, pero en la universidad nos hicieron estudiar a Novak Djokovic, como un estudio bien profundo, y la mejora que tuvo en su rendimiento hace como 7 años, y fue porque el gallo se puso a entrenar flexibilidad y tú lo veías llegar a pelotas donde se extendía, porque la imagen de la clase me acuerdo perfecto, porque estaba abierto de piernas con el brazo estirado en una posición donde realmente estaba exigido a nivel de isquiotibiales y cuádriceps, con la elongación que estaba haciendo, para llegar a esa pelota. Y estaba tan elongado que después necesitaba reponerse, restablecerse y salir por otra pelota. Y ahí es cuando entra en juego como energía elástica que te decía. Como los músculos están estirados, usan este potencial elástico, se retraen, vuelven a retomar su posición original y él tiene la capacidad de nuevo de generar otra fuerza para moverse en otra dirección. Pero nunca he visto como un estudio que me diga, mientras más flexible es mejor. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es que lo dejo en silencio para no molestar. Dale, No no te hay problema. interrumpo. Dale, seguimos entonces. Entonces, la idea es como agrupar un poco las lesiones que comúnmente vemos a nivel de ciclismo y las dividir en estos grupos para ver cómo podríamos entrenarnos para protegernos. Tenemos en extremidades inferiores los dolores de rodilla, las tendinitis patelares o rotulianas, los esguinces de tobillo. A nivel de cadera vamos a tener este síndrome de la banda iliotibial o la rodilla del corredor, si quieren buscar un poco más de ejercicio incluso. Vamos a hablar un poco de ejercicios que nos van a ayudar con los dolores de cadera. A nivel de extremidad superior tenemos muy comúnmente las fracturas de clavícula, las disyunciones, que serían simplemente el esguince a nivel de la clavícula
en su articulación con la escápula, que va como hacia adelante. Debería haber puesto una foto aquí, pero es este hueso que va hacia adelante y arriba del hombro, como ese puente que se produce. Y las luxaciones de hombro. Y finalmente, para columna, tenemos que el dolor de espalda común y corriente, o el dolor de espalda baja, y los dolores de cuello. Entonces, en primer lugar, en la extremidad inferior, tenemos que imaginarnos que nosotros tenemos que entrenar lo mismo que vamos a hacer en la bicicleta. Los músculos, cuando yo los entreno, entre comillas, generan una memoria de dónde rendir. Si yo entreno un músculo en flexión, si yo entreno mis piernas en flexiones de rodilla y extensión, mi músculo va a mejorar en la capacidad de extenderse y flectarse. Entonces yo recomiendo muchísimo este ejercicio, el conocido squat, para los ciclistas. Hoy día que estamos en la casa puede ser un poco más difícil conseguir esta barra con peso ideal donde nos genere cierta dificultad, que esto lo vamos a ver más adelante como cuál es la dificultad. Pero si no logran conseguir un peso, pueden hacer el ejercicio de manera isométrica. Eso significa que ustedes mantienen esta posición agachada por unos 30 segundos y vuelven a su posición de pie. Al generar esta contracción mantenida en el tiempo, ustedes van a ser capaces después de cuando estén en la bicicleta descendiendo, mantener la misma posición, porque es exactamente la misma posición, por más tiempo sin que el músculo se fatigue o sin que se contracture incluso después del entrenamiento. Entonces, ejercicio fundamental. Después tendríamos... La estocada también hace un ejercicio, o sea, un efecto parecido, ¿no? Sí, la estocada es muy, muy parecida, pero este es más fácil. Entonces es recomendable hacer este, que es un poco más fácil de hacerlo. La estocada también nos sirve, pero no la quise poner porque si no era muchísimo ejercicio. Que de repente me pasa que esa sentadilla es más difícil de regularla en términos de rodilla y espalda, por mañas que tiene el ejercicio mismo. La estocada siento que a veces es un poco más simple, o estoy al revés, incluso puede ser No, eso. no, estáis bien. Lo que afecta mucho en la estocada es el tema del equilibrio y que la gente, como no se está viendo, si no lo haces con un espejo, es súper difícil saber si lo estáis haciendo bien o no. Entonces, a mí me gusta este. En el caso de que te cueste como coordinar la espalda, es súper fácil poner una pelota en la pared, apoyarte tú sobre la pelota y bajar sin que la pelota se despegue de la pared. De esa forma mantienes la espalda recta y estaréis trabajando solo piernas. Entonces así logras aprender el ejercicio y después lo podéis trasladar a hacerlo con una barra o con peso como mancuerna. Rodrigo, Dime. ponte tú, a mí me pasa que en varias ocasiones he hecho efectivamente ese ejercicio por tratamiento, por kine, pero me complica harto ese tipo de ejercicios de flexión de rodillas por un problema que tengo en la rodilla. Entonces, ¿Ya? al fin y al cabo, como que se me mueven mucho, ¿cachai? Como que necesito hacer fortalecimiento antes hay que hacer ese tipo de ejercicio, según yo, ¿o no? No necesariamente. De cierta forma, sí. Yo personalmente, si estoy tratando, lo acompaño de otros ejercicios para evitar ese tipo de desviaciones de rodilla. Pero lo que se hace es, primero, disminuir la carga y segundo, disminuir el rango de movimiento. Es súper probable que a ti te dolía en algún punto de ese rango, no durante todo el movimiento. Entonces, Claro. eso es como lo que hay que regular. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Llegaste Sí, hasta ahí? me acuerdo que cuando hacer el ejercicio? Dale. Que claro, me acuerdo que cuando hacía como el ángulo completo, era cuando ya más me dolía, entonces lo hacía como un ángulo un poco más abierto. O sea, no hacía el ángulo de 90 grados, porque si no ahí ya me dolía mucho mantenerme hasta abajo. Claro. En esos casos, yo personalmente lo que hago con mis pacientes es que no sea tan profundo y en la medida en que va logrando controlar, voy bajando cada vez más en la medida que es tolerable. También hay que pensar que estos ejercicios van a generar algún nivel de dolor, de incomodidad, pero obviamente uno siempre tiene que tener como mucho ojo en cómo dosificarlo. Siempre hay un punto donde no deberíamos ir más allá, como el tuyo. Ahí es ir limitándolo a que no sea doloroso. Ya, En segundo lugar, tenemos a nuestro modelo acostado sobre el suelo con una banda elástica amarrada desde su pie a la rodilla, o podrían incluso amarrarla a otro lugar si quieren como amarrarlo más fácil. Y él va a elevar su pierna hacia el cielo. Esta pierna tiene que ir en línea recta con el tronco, y si este ejercicio se le hace muy fácil, pueden poner la banda elástica a nivel de los tobillos.
Esto va a fortalecer a nivel de las caderas el glúteo encargado de hacer esto, que es justamente el mismo que nos mantiene cuando estamos en un solo pie haciendo equilibrio, es exactamente el mismo. Y ese también nos va a ayudar cuando estamos pedaleando y tenemos que mantener la bici, entre comillas, con una pierna, o tenemos que movilizar la bici con la pierna. Y este músculo también está súper relacionado con los dolores de cadera y con la rodilla del corredor que habíamos visto antes. Y finalmente le puse este ejercicio que es tanto para core o para abdominales como para piernas, porque aquí se está fortaleciendo de la misma forma este músculo que estábamos fortaleciendo en el ejercicio anterior, que es el glúteo medio. Yo me voy a poner una banda elástica entre las dos piernas, idealmente entre las rodillas, y voy a hacer fuerza para separar mis piernas al mismo tiempo de que subo la pelvis. Este ejercicio lo pueden hacer de dos formas, subiendo y manteniéndose 15 segundos y bajando, o subiendo y bajando, como a ustedes les sea más cómodo. Después vamos a ver las dosificaciones bien cómo deberían ser. Después tenemos extremidad superior. En el hombro existe una característica, primero, que es una articulación que se mueve mucho, de las que más se mueve en el cuerpo. Pero el hueso Rodrigo, que va de... Dime. Carlos acá hace una acotación. En TRX hay una estocada a un pie. ¿Es lo mismo que lo que estamos viendo recién? No es lo mismo, es parecido. No es lo mismo porque el TRX desafía el equilibrio. Al tú de tener la pierna contralateral a la que está haciendo el ejercicio amarrada a esta cuerda, tú tienes que trabajar tanto el equilibrio como la fuerza para incorporarte. Entonces estás haciendo muchísimo más trabajo que el que estás haciendo en una sentadilla tradicional. Es un súper buen ejercicio el que dice Carlos, pero no lo recomiendo si no tienes un nivel de entrenamiento previo y si tu equilibrio no es tan bueno. Si tú logras trabajar tu equilibrio y tienes buenas condiciones como para trabajarlo en el TRX, es un súper buen ejercicio y podrías reemplazar la sentadilla, solo si pasas como esta etapa. ¿Sigo? Sí, Sí, dale. Dale, seguimos entonces. Lo que les decía, que tenemos que este hueso del brazo, el húmero, que va a actualizar con la escápula, tiene la característica que es una esfera muy grande articulando con una cara muy chiquitita de un hueso. Entonces es súper probable que esto se luxe, se salga, pierda como la relación de un lado articular con el otro. Pero hay unos músculos que se llaman el manguito rotador, que son los encargados de estabilizar esta articulación. Son 4 músculos que están rodeando la cabeza del húmero que articula y van a ser los encargados de, como decía, mantener la estabilidad. Estos músculos es súper fácil de entrenarlos. Yo con una banda elástica la voy a amarrar, por ejemplo, a la manilla de una puerta y voy a girar mi brazo de hacia afuera hacia adentro. Esta flecha está indicando la tensión que estaría generando el elástico. Después voy a girarme y voy a hacer que mi brazo vaya de adentro hacia afuera. Siempre con el codo pegado al cuerpo y solo rotamos en la medida en que sea capaz. No fuerzo una rotación más allá de lo que el cuerpo me deja. Muchas veces las personas intentan llegar hasta un punto que es doloroso y no es la idea. Son pequeños movimientos de pequeños músculos, pero que generan una gran diferencia, porque al momento de caerse y golpearse, estos músculos se van a contraer rápidamente y van a estabilizar el hombro en su lugar. Entonces, en vez de una luxación, probablemente solo van a tener una contusión. Y después tenemos este ejercicio donde voy a ir con mi brazo desde al lado del cuerpo, pegado al cuerpo, hacia unos 15 grados de abducción, se llama este movimiento, que es separación hacia el lado. Lo mismo, lo voy a hacer con un elástico que me está traccionando hacia abajo. Este ejercicio me va a fortalecer el cuarto músculo del manguito rotador, que es aquel que le da la estabilidad hacia abajo. Y finalmente voy a ir desde la posición del ejercicio anterior hasta los 90 grados. Son ejercicios distintos. Y aquí voy a fortalecer el deltoides, que es este típico músculo del hombro que es más grande. Si ustedes logran hacer estos 3 ejercicios que nombré primero, podrían hacer el cuarto, que van desde esta posición del ejercicio 3 hacia los 90 grados con una mancuerna. Solo si
es indoloro. Si lo logran hacer con mancuernas, las posibilidades de generar un mayor tono muscular y una mayor fuerza van a ser mucho mayores y la protección de la articulación va a ser muchísimo más grande. En este caso en específico pasa lo que decía Tomás. Si yo entreno esta musculatura, evidentemente voy a estar protegiéndome de fracturas de clavícula, de luxaciones de hombro, de disyunción acromioclavicular. Y son ejercicios bastante simples y que si no tienen un elástico o una cámara de neumático de bicicleta nos puede ayudar perfectamente. Después tenemos ejercicios de columna. En la izquierda lo que hace nuestro modelo es que está acostado con los brazos estirados hacia el frente y los va a llevar hacia su cabeza. Este ejercicio no necesita que tengan un peso en las manos, pero lo podrían hacer con un peso en las manos porque eso lo hace más difícil. Lo importante es que mientras movilizan sus brazos, el tronco tiene que estar absolutamente plano sobre el suelo, generando activación de los abdominales, de forma de que ustedes van a entrenarse en el control de los abdominales dinámicos. La idea es que los abdominales estén fortalecidos y activos para no permitir que el tronco se mueva para cualquier lado cuando yo estoy haciendo cualquier otra actividad. Pensando nosotros en bicicleta, yo quiero mantener mi postura hacia atrás, con los brazos extendidos, con las rodillas flexadas, y no estar bombeando con mi cadera y con mi columna, porque eso va a generar a largo plazo dolor de columna, y especialmente el dolor lumbar. Y al costado tenemos las típicas planchas. Estos ejercicios específicamente son del programa que yo les decía del 11+, o del 11+ de FIFA, que son ejercicios bastante simples y que efectivamente han demostrado científicamente generar mejoría en los deportistas que los practican. Se mantiene durante 30 segundos la postura y se repite 4 veces en una sesión y ya van a andar perfecto. Si logran hacer esta plancha de buena forma, donde no se les curva la columna como aparece en la imagen inferior, pueden pasar al siguiente nivel, que sería mantenerse 30 segundos en la posición 1, después cambiar con un pie levantado, cambio a levantar el otro pie y vuelvo a repetir con los 2 pies en el suelo. 30 segundos, entre 15 y 30 segundos cada repetición, y nuevamente, si lo logran hacer sin las desviaciones que aparecen en la foto anterior, podrían progresar a ejercicios un poco más difíciles de abdominales. Finalmente, el balance. Cuando Jesús nos habló del balance dinámico en la bicicleta, se nombró varias veces el balance del rider sobre la bicicleta. Si yo tengo la capacidad de balancearme bien, es súper probable que arriba de la bicicleta pueda desempeñarme aún mejor. Para entrenar el balance, simplemente hay que desafiarlo. A muchos nos gustaría tener la capacidad de pararnos sobre estos balance boards que hoy día los venden por todos lados, típico de los surfistas, pero es difícil, es súper difícil mantener el control y es tan difícil que yo no lo recomiendo en una etapa inicial. Lo que les recomiendo, si su balance no es el ideal, es que lo hagan con uno de estos típicos tallarines de piscina y con una simple tabla. Si logran mantener el control del balance en una postura donde la tabla se mantiene al medio, perfecto, progresemos a aumentar la dureza del tubo que tengo abajo o el diámetro del tubo que tengo abajo de la tabla. Ideal si cuando están sobre esta tabla toman la posición del ciclista, como en la foto que aparece al lado. Rodillas flectadas, brazos semiflectados o estirados hacia adelante, postura de ataque en la bicicleta. Este modelo que ven aquí también es fácilmente imitable. Lo que tiene es una pelota desinflada abajo en la tabla y aquí le ponen el tubo y un manubrio. Si no quieren hacer eso, pueden ocupar el mismo modelo con el tallarín, un manubrio y le ponen un elástico o una cámara que los desafíe. Cosa de que si ustedes se mueven en una dirección, tira. Que ojalá que uno se mueva arriba, pues no que esté parado, porque la realidad nunca es estática. Arriba de la bici nunca vamos como haciendo equilibrio parado, sino que se mueve para todos lados, que sería ideal ponerle una complejidad de movimiento. Claro, siempre esa complejidad tiene que ir cuando yo domino el paso anterior. Porque si yo me subo arriba de esta tabla de balance y no tengo la capacidad de haber primero controlado una más básica, los efectos pueden ser un poco dañinos, te puedes caer, hay que tener ojo con eso. Vamos siempre paso a paso. Si logramos dominar esto, vayamos a desafiarnos. Y después desafiémonos un poco más, pongámosle un elástico, de forma de que vayamos de forma segura progresando.
A pesar de que estos no generan un mayor desafío, me refiero a los que están a la izquierda con los cilindros, sí producen mejoras. Si yo entreno estáticamente, mi balance dinámico de todas maneras mejora. Incluso si yo tengo una alteración, que lo vemos súper típico de 15 de tobillo, etc., en mi pie izquierdo, pero trabajo el derecho, yo voy a producir mejoras en el balance de todas formas, aunque el derecho haya estado sano. Y ya cuando logro un control más o menos avanzado, puedo pasar a hacer ejercicios que combinan fuerza y equilibrio, como era lo que decía Carlos, incluyendo un TRX que nos puede dar cierto apoyo. Si ya quiero ningún apoyo, lo hago sin, o sea, si quiero ninguna ayuda, lo puedo hacer sin el TRX y ya mi control sería completamente ideal. Este tipo de ejercicios son los que nos van a proteger también de los tipos de lesiones de un E15 de tobillo cuando estén caminando por la calle, trotando, y también podría ser cuando uno se cae en bicicleta, porque entreno la musculatura a reaccionar de mejor forma, más rápido, ante estos eventos que generan un desbalance. Entonces, si se caen y ponen el pie, su pie va a estar mucho más firme y no va a sufrir este daño ligamentoso que podría haber sufrido de no haber estado entrenado. Entonces, las dosificaciones de este tipo de ejercicio es súper complejo. Esta es una de las partes por las cuales yo siempre recomiendo asesorarse por un profesional cuando quieran entrenar. Hoy en día hay muchas opciones en Instagram de buenos gimnasios que están haciendo buenos programas de entrenamiento, pero aquí les doy una guía más o menos básica de cómo tendría que ser. Lo importante, cuando yo hago algún trabajo de musculación, entiéndase cuando tomo una pesa y quiero agrandar mi músculo, hacerme más fuerte, es que las series se programen por semana. Yo a la semana tengo que hacer 10 a 20 series para mejorar mi objetivo, ya sea fuerza o hipertrofia, que sería volumen. Como nosotros queremos mejorar la seguridad y prevenir lesiones, queremos generar volumen. Entonces tengo que irme por 6 a 12 repeticiones. Estas repeticiones tienen que ser entre el 60 y el 75% del peso máximo que podrían levantar. Es súper difícil saber cuánto es el peso máximo que uno puede levantar, y más aún todavía cuando estamos en la casa sin tener un peso súper alto. Entonces piensen cuántas veces más podría haber levantado una pesa. Si pude 5, no estoy en el peso ideal. Deberían ser entre 2 a 1 y levantada extra hasta que ya el músculo no da más, hasta el fallo, le decimos. Cuando uno entrena fuerza muscular e hipertrofia, se sabe que las 5 últimas repeticiones antes de que el músculo falle son las efectivas. Esto es más o menos complejo de entender, pero si yo hago 20 repeticiones con un peso súper bajo, donde ni siquiera me cansé, eso no sirve de absolutamente nada. Tengo que hacer un peso que me genere que el músculo vaya a fallar, que el músculo ya no pueda levantar una vez más la pesa. Cuando yo hago eso, sé que las 5 últimas fueron las que sirvieron. Entonces, lo complicado aquí es que si yo quiero generar un aumento de mi músculo, no puedo hacer 6 repeticiones porque el número no me va a calzar con las repeticiones específicas para mejorar esta condición. Porque entre 1 y 6 repeticiones efectivas serían para trabajar fuerza muscular. Creo que me enredé un poco en explicarlo. Quédense con esto. 6 a 12 repeticiones por cada vez que estoy entrenando con un peso que sienta que lo pueda levantar como máximo 2 veces más hasta que termino. Y si los pesos son difíciles de trabajar, como les decía antes, trabajemos de manera isométrica, es decir, manteniendo la posición contrarrestando este peso. Y si no es suficiente para ustedes, pueden trabajar lo excéntrico. El trabajo excéntrico es aquel que se produce cuando, por ejemplo, yo voy bajando las escaleras, porque el músculo está haciendo fuerza para que yo no me caiga, pero al mismo tiempo me está permitiendo el movimiento para bajar. Ese tipo de ejercicios son súper útiles, permiten trabajar con pesos más altos y las mejoras se ven súper rápido cuando yo lo haga. No sé si se entendió todo. Sí, dale, no. Ya, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda que puede escribir o abrir el micrófono sin problema. Vale. Y finalmente, cuando trabajamos abdominales,
consideramos 30 segundos, que es lo que ha demostrado tener efectividad, y consideremos lo que es un músculo a fortalecer. Por lo tanto, entre 1 a 6 repeticiones va a estar perfecto, y generando de 10 a 20 series. Nuevamente, si van a generar una repetición de un abdominal, tiene que ser con mucho peso y tiene que ser un abdominal que realmente les cueste, cosa de que cuente, al final de cuentas. Y finalmente queríamos hablar de la recuperación posterior al ejercicio. Los tiempos que uno le dedica a recuperarse posterior al ejercicio también son fundamentales para evitar lesiones. Se ha visto que la alimentación es fundamental, lo hablamos la semana pasada, mantener una adecuada alimentación y un balance es ideal para que el músculo tenga los nutrientes para recuperarse, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de hidratación, obviamente se estudia mucho los efectos del agua y el Gatorade. El Gatorade, para mi gusto personal, antes de entrarnos en este punto, comentan por acá que si es necesario calentar antes de los ejercicios anteriores. Hablemoslo después cuando terminemos las conclusiones. Bueno, dale. La hidratación está sumamente estudiada, como les decía. Para mi gusto, lo que más he encontrado, lo que más he estudiado y lo que más sé es que el Gatorade siempre va a ser mejor que el agua, porque el Gatorade tiene una concentración de electrolitos, que son estas sales que yo pierdo al sudar, que facilita la recuperación y la hidratación. El Gatorade además tiene la misma concentración de estos electrolitos que la sangre. Le agregan azúcar para que sea la misma, y por lo tanto es más rápida la absorción del líquido, y es más rápida la rehidratación, es más rápida la recuperación. El agua tiene un tiempo de demora por esta condición. El agua está muy diluida, por así decir, y cuesta un poco más que se absorba y cuesta un poco más que hidrate. Y finalmente encontré un estudio muy interesante para nosotros, que dice que la cerveza podría tener los mismos efectos que el Gatorade o que estas bebidas isotónicas, porque la concentración es muy parecida en cuanto a estos electrolitos. El problema es que no se sabe mucho de los efectos del alcohol a nivel del proceso de recuperación. Por lo tanto, la cerveza podría ser un ayudante a la hora de rehidratarnos en los primeros instantes, porque este estudio lo que hacía era que medía la hidratación de los sujetos inmediatamente después de terminado el ejercicio, les daban la cerveza y lo evaluaban. Pero no evaluó con el paso de la hora. Uno de los efectos conocidos del alcohol es que inhibe una hormona que nos hace ir más al baño. Por lo tanto, ustedes que ya estaban en una condición de deshidratación por el ejercicio, se van a deshidratar más aún porque tienen esta hormona inhibida, que es la que finalmente lo hace ir al baño. Además, la cerveza se consume muy fría, y el frío también inhibe esta hormona. Por eso cuando hace frío nos dan más ganas de ir al baño, porque no está activa esta hormona y nos hace ir a orinar aún más, con lo que perdemos más líquido, nos deshidratamos aún más. Por eso yo nunca he recomendado la cerveza después de la práctica de deporte. Lo podríamos adaptar, porque todos tomamos cerveza después de andar en bici, a que si toman cerveza, al paso de 1 hora, se hidraten adecuadamente con Gatorade o con agua. Y eso podría favorecer la recuperación post-ejercicio. Después, algo que se habla pensando mucho, en una cerveza promedio, porque, por ejemplo, sí, Cross hoy día lanzó hace poco una cerveza, comillas, deportiva, que tiene varias prestaciones que deben ser mucho más positivas que negativas para poder tomar cuando se hace deporte o después del deporte. este estudio particularmente fue hecho con cervezas típicas, fue hecho con la cerveza que más se tomaba en el lugar donde se hizo este estudio, que era de 4,5 a 5 grados de alcohol, y sería la típica cerveza que tomamos todos. La verdad no conozco la composición de la cerveza La Cross, vi que la promocionaron como una cerveza deportiva, pero les duró poco. Y claro, lo que deben haber hecho es tener un nivel de alcohol súper bajo, más agua todavía de lo que tiene una cerveza tradicional, y haber controlado un poco más la cantidad de electrolitos. Pero siempre está presente el alcohol, y no sabemos cómo el alcohol nos afecta en el proceso de recuperación. Entonces, si la van a consumir, después hay que de todas maneras preocuparse de la hidratación. Cuando hablamos del cooldown, esto es un tema que hemos hablado mucho en estos pedaleos virtuales, porque cuando uno pedalea en rodillo,
está la hora completa o todo el tiempo que esté pedaleando. Uno no puede parar porque la bicicleta no sigue andando si uno deja de pedalear. Entonces, la gran mayoría, después de terminada nuestra salida, nos quedamos pedaleando un par de minutos. Se ha visto que esto tiene efecto de disminuir los niveles de ácido láctico a nivel del organismo. Pero no hay tanta claridad, o yo no encontré algún estudio que me dijera claramente que disminuir los niveles de ácido láctico disminuyera el riesgo de lesión. Lo que sí va a disminuir es su sensación de incomodidad después del ejercicio. Eso es un fenómeno que en Estados Unidos hablan como un adormecimiento muscular. Es esta sensación típica de cuando uno hace un ejercicio nuevo y siente como el músculo un poco dormido, un poco tieso. Esa sensación podría disminuir. Pero a nivel de prevención de lesiones, la verdad no logré encontrar algo donde claramente dijeran que hacer este pedaleo después de un pedaleo intenso genere beneficio. Y finalmente, la elongación. La elongación es súper polémico porque no hay ningún estudio que demuestre que sirve para algo, ni antes del deporte ni después del deporte. Pero sí se ha visto que los deportistas se sienten muchísimo mejor elongando después de entrenar. No se produce ninguna mejora a nivel de la capacidad de estirar el músculo, que esto se mide con el rango de movimiento, que es lo que nosotros conocemos. No aumenta ese rango de movimiento si uno elonga después de hacer ejercicio. No disminuye ninguna de los productos que generan daño a nivel muscular. La verdad es que no se ve nada de eso. Lo único que se ha visto es que el deportista se siente mejor, más cómodo. Entonces, por lo tanto, elongar es recomendado después de hacer ejercicio. Antes de hacer ejercicio, está comprobadísimo que no tiene ningún beneficio, incluso que podría generar, que podría ser perjudicial para el deportista. Porque se acuerdan que yo les hablaba de esta energía elástica que tiene el músculo. Si yo elongo por más de 30 segundos, esta energía elástica se pierde, queda como un chiteco vencido. Entonces yo pierdo esa capacidad de generar fuerza que no me requiere energía. Entonces ahí se vio que deportistas que elongaban durante 30 segundos antes de hacer su deporte, disminuían su rendimiento comparados contra aquellos que no elongaban y hacían un calentamiento adecuado. Finalmente, hoy en día está muy de moda hablar del automasaje. Están de moda estos rodillos que son vibratorios y están de moda estas pistolas de masaje. Si ustedes quieren empezar a hacer esta práctica, yo se la recomiendo porque tiene muy buenos efectos. Lo que más les recomiendo es usar una pelota de tenis para lugares dolorosos o una pelota, esta es de lacrosse, o una pelota de hockey césped que son muy duras para hacerse un automasaje. Entonces ustedes se masajean tal cual como lo harían con las manos, pero apoyando la pelota contra el músculo dolorido, y esto va a tender a liberar un poco la tensión y podría ayudar cuando hay contracturas musculares. Lo que producen todos estos mecanismos es un aumento del riego sanguíneo en el músculo, y con eso llega más oxígeno, el músculo tiene más energía y tiene la capacidad de recuperarse más rápidamente. Todos estos mecanismos funcionan. Lo importante es saber cómo aplicarlo. En el caso de esta pistola famosa, mucha gente la está ocupando como si fuera una batidora y te la pasan por el músculo para arriba, para abajo, para el lado, para allá, para acá, y en verdad eso genera incluso más daño. Aumenta las contracturas musculares y tienen que ser aplicadas con cierta técnica y de cierta forma y en cierta orientación para que no produzca ese daño. Si ustedes piensan en comprarla, si ustedes tienen una, asesórense en cómo se usa para que no produzcan este daño. Yo al estar golpeando, porque esto lo que hace es golpear el músculo repetidamente y a una frecuencia muy alta, voy a estar generando un disconfort en el músculo que puede generar un espasmo muscular, que se puede producir una contractura muscular, y ahí producimos este ciclo que yo después me puedo golpear, el músculo está contracturado, no tuvo capacidad de formarse, me desgarro. Si quieren comprarse una herramienta útil, cómprese un rodillo de automasaje. Si vibra, aún mejor, porque este no tiene tanto efecto secundario como esta pistola. Las cargas son menores las que aplico con el uso del rodillo, no van tan específicos al punto doloroso, sino que se dispersan a lo largo del rodillo y a lo largo del músculo que yo estoy masajeando. Y por último quise dejar la pelota de tenis, que es definitivamente la mejor opción en cuanto a precio y calidad, porque es sumamente barata. La pelota se va a deformar con el peso del cuerpo, en este caso de la pantorrilla,
Y yo lo que tendría que hacer simplemente es apoyar la pelota en el punto doloroso y mover la punta del pie hacia arriba y hacia abajo. De esa forma voy a estar generando el automasaje, y al yo estar generando el movimiento activamente, el músculo aparenta entender que todo el entrenamiento que yo hice no fue un daño, y lo asimila como una mejoría. Y esto es mucho de lo que se está hablando hoy día en entrenamientos de flexibilidad, en cómo disminuir lesiones, en este trabajo, que yo mismo esté activamente generando un masaje. Puedo hacerme un automasaje y al mismo tiempo movilizar mi pie, y de esta forma se ve mucho mejor efecto que si yo solamente me masajeara con el músculo o con el pie en una sola posición. No quiero perder un poco lo que preguntaban del calentamiento, así que lo voy a decir ahora. El calentamiento es altamente recomendado realizarlo siempre antes de que uno va a realizar cualquier tipo de ejercicio, tanto por puntos psicológicos como por puntos físicos. Te va a permitir cambiar el switch, ya sea porque estás trabajando toda la tarde y llegaste a hacer deporte, te permite cambiarlo y empezar a concentrarte en lo que vayas a hacer ahora, en distraerte. Además, aumenta la temperatura corporal, que eso es fundamental para evitar las lesiones musculares. Aumenta el riego sanguíneo, por así decirlo, porque va a aumentar tu frecuencia cardíaca, va a llegar más sangre a todos los lugares del cuerpo. Entonces el calentamiento se vuelve fundamental antes de practicar cualquier tipo de ejercicio. Si ustedes van a pedalear en la casa en rodillo, pedaleen a una baja intensidad antes de empezar. Traten de llegar, aunque sea 5 minutos antes, pedalear muy, muy despacio o con una carga muy, muy baja, y después empezamos a pedalear a estas intensidades exageradas, las que andan algunos. Pero siempre es necesario hacer un calentamiento previo, porque esto nos va a proteger de lo que viene a continuación. La llegada de sangre siempre va a ser absolutamente necesaria para que el músculo tenga la energía para poder llevar a cabo lo que nosotros le vamos a solicitar. La idea es que un calentamiento nunca sobrepase el 60% de tu rendimiento, de tu exigencia, de tu frecuencia cardíaca, podría ser incluso si quieres para monitorizarlo, y que no dure más de 20 minutos. Si ya dura más de 20 minutos ya es contraproducente, porque está empezando a generar un nivel de estrés a nivel del cuerpo. Entonces, ahora quiero hablar de un fenómeno que es lo que todos buscamos cuando entrenamos para no lesionarlos. Esto es conocido como el fenómeno de supercompensación. Lo que pasa es que cuando uno hace un entrenamiento, el músculo empieza a generarse una fatiga, un daño, por así decir. Yo entreno, genero el daño y termino mi entrenamiento. Y el cuerpo se empieza a recuperar. Cuando el cuerpo se recupera, sobrepasa mi nivel basal. Esto siempre va a pasar, no importa tu nivel de actividad física, no importa tu nivel de competencia, siempre va a pasar. El cuerpo se recupera sobrepasando el basal. Si yo soy capaz de generar un estímulo en el punto más alto de esta curva, se va a generar un beneficio, porque yo genero el nuevo entrenamiento, empiezo a producir el daño, la curva baja, la curva baja, detengo mi entrenamiento, vuelve a subir y se produce nuevamente el fenómeno de supercompensación. Lo mismo de nuevo y de nuevo. Y como pueden ver, mi nivel basal va a subir con el tiempo. La clave aquí es conocerte a ti mismo. Se dice teóricamente que el fenómeno de supercompensación se produce en 48 horas. Es decir, yo entreno y en 48 horas más debería volver a entrenar para estar en el punto exacto donde produciría este tipo de beneficio. Si yo no soy, si yo suelo entrenar, si yo estoy a un nivel entrenado mucho más alto, puede ser que este punto esté un poco antes de las 48 horas, o puede ser que esté un poco después. La clave aquí es escuchar a tu cuerpo. Si hoy día no te sientes con fuerza para entrenar, no entrenes. Muchas veces dicen que las ganas de no entrenar se quitan entrenando. Bueno, hay momentos en que uno tiene que de verdad escucharse y darse cuenta que no es el momento de entrenar. Porque si uno entrena sin respetar este principio, se produce el sobreentrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo. Yo estoy en mi punto basal, entreno, produzco este daño, esta carga, esta fatiga, dejo de entrenar, me empiezo a recuperar y voy arriba con mi curva,
y se produciría todo el fenómeno que vimos previamente. Pero si yo entreno antes de que se genere esta supercompensación, voy a ir bajando mi basal. Y luego vuelvo a entrenar, vuelvo a bajar mi basal. Y así sucesivamente. Y finalmente, mi estado físico basal, por así decirlo, va a tender a la baja. Y esto termina en lesiones o en enfermedades. Existe una enfermedad que se llama rhabdomiolisis, que se volvió bastante común en Chile específicamente, con los entrenamientos con estos trajes de electricidad, los que supuestamente usaba Usain Bolt para entrenar, que producían una carga extra al entrenamiento que ya estaba haciendo. Entonces yo tenía personas que estaban muy generalmente desentrenadas, que empezaban a hacer un entrenamiento con un preparador físico exclusivo para ello, y además con esta carga extra del traje eléctrico, y las personas empezaron a verse que les pasaba exactamente esto. No producían el segundo estímulo en el tiempo adecuado de recuperación, bajaban su estado y el cuerpo llegaba a tal nivel de daño que se producía esta enfermedad. Esta enfermedad se produce cuando el cuerpo ya no es capaz de recuperarse a la velocidad de que se está dañando y tiene unos efectos muy graves. Otro caso típico donde se produce es la gente que hace spinning. El spinning es tan intenso y por esta característica de ser un entrenamiento intenso, aeróbico y grupal, es súper poco específico. Entonces, cuando el entrenamiento no es específico, existe la gran posibilidad de lesionarse. Lo mismo con el CrossFit, y etcétera. Entonces, en conclusiones, efectivamente existen formas de prevenir las lesiones y que nos pueden ayudar a nosotros. Tenemos las protecciones, tenemos el entrenamiento, la alimentación, etcétera. Solo queda validarlas. Hoy día el ciclismo en general se ha vuelto mucho más popular y con esto está volviendo más popular las ganas de estudiarlo. Si ustedes se meten, o cuando yo me metí a buscar estudios para esta presentación, me aparecen los años de mayor, como el gráfico de publicaciones por año, y en los últimos 3 años el gráfico se dispara. Y es evidentemente porque en los últimos años esto ha agarrado vuelo, y de aquí a futuro esto va a seguir así, vamos a seguir recibiendo información, y mucho va a ir en la línea de lo que vimos hoy día, que el ejercicio físico y el entrenamiento abajo de la bici es el que te protege arriba de la bici. Otro punto interesante es que el entrenamiento no es para nada sencillo, no es llegar y ponerse a entrenar porque se pueden producir lesiones y enfermedades. Por eso siempre les recomiendo que exista un asesoramiento. Busquen profesionales, hoy día hay muchísimas opciones. Con esto de la cuarentena hay muchísima gente que está entrenando a deportistas en sus casas y nosotros podemos acceder a esos entrenadores. Hoy día son a mucho más bajo costo, lo han tenido que adaptar para que lo hagan con las herramientas que tienen en casa, incluso te piden que tú les muestres qué tipo de materiales tienes. Entonces es un buen momento para aprovechar y para volvernos un mejor rider al final en casa. Y lo otro que quería destacarle hoy día es que los entrenamientos, los programas de entrenamiento son súper personales. Son súper personales por su objetivo, por su fisiología y por las lesiones que han tenido en el pasado, etcétera. Por lo tanto, se vuelve un poco transferible. Yo no puedo hacer el mismo entrenamiento que hace un amigo porque es súper probable que yo me lesione. Y eso es lo que pasa mucho en el CrossFit. El CrossFit es súper poco individual en muchos casos, no en todos por suerte, y por eso se ven tantas lesiones en este tipo de lugares, porque son entrenamientos grupales, de alta intensidad, de alta exigencia, y se produce justamente esto. Y finalmente, recordarles que no hay ninguna justificación para salir a practicar ciclismo hoy en día. Yo no soy tan, no estoy tan en la línea del doctor de mountain bike que decía que por tu salud mental salga a andar en bicicleta. Yo no estoy de acuerdo con nada. No hay ninguna razón por la que tú deberías salir. Por eso, si pueden, quédense en casa, que es donde estamos más seguros. Y eso. ¿Algún comentario? ¿Dudas? Abrimos los micrófonos. Wow, estuvo intenso. Harta información. Nada, yo creo que es clave entender varios puntos de esto. No hay una sola fórmula. Creo que otro punto clave es el autocontrol o el conocerse, sobre todo para hacer ejercicio, pero eso requiere experiencia, no llegaría a hacerlo, en verdad.
probablemente uno se equivoque, y a medida que pasan los años, más caro es equivocarse, así que ver gente especialista, yo creo que es la clave para poder tener una buena experiencia en todo esto y evitar las lesiones. Pero sí, yo sigo leyendo que el tema de estar bien preparado físicamente y con mucha flexibilidad, creo que va por ahí, va por ahí el tema para poder evitar lesiones, Oye, netamente. ¿te puedo hacer una pregunta? El tema ese que dijiste que se quebraban, por ejemplo, los huesos de las manos y todo, que se fortalece más el hueso, ¿es solamente en el caso de las manos? No, todos los huesos. Es una ley. Todo hueso que se rompe vuelve más fuerte después de recuperarse. O sea, y ahora de tener Siempre- las costillas de piedra, güey. ahí siempre hay como, obviamente, puntos específicos. Por ejemplo, el estímulo que tú le produces al hueso tiene que ser ideal para que la recuperación sea benéfica. El caso que les digo de los boxeadores está visto cómo tienen que ir entrenando, está como mejora. Los sujetos tienen que exponerse a otra carga de cierta cantidad, de cierta calidad para generar la mejora. Lo mismo que pasa en cualquier fractura. Hoy en día cada vez vemos que en menos casos se ponen yeso, se ponen botas, para que la gente empiece a movilizarse tempranamente, porque el estímulo, la carga en el hueso produce mejora, produce activaciones celulares, etcétera, etcétera, que van a hacer que el hueso sea un mejor hueso después de fracturado. Sí, me dijeron que era bueno activarse y todo eso después de... El reposo nunca va a ser una buena herramienta de recuperación. En el fondo hasta que duela, ¿no? Ojalá que no, O sea, por eso, evitando un poco el dolor. o sea, Pero si es que cierto movimiento te duele, lo paráis, ¿no? claro, en los entrenamientos en general sí. En este específico no. O sea, si hablamos de rehabilitación de un hueso, no. Ah, Y ya. no puede haber absolutamente nada de dolor. Esto es lo que yo les nombré es una cuestión súper puntual, súper manejado, súper poco aplicable a otro deporte, quizás. O sea, al final es alimentación. Sí, alimentación y evitar el sedentarismo al máximo. Bacán. Rodrigo, Jesús, Jesús, hola. Mira, yo quería hacer comentar dos puntos importantes, y sobre todo ahora que se está haciendo mucho rodillo, mucho Swift, de dos puntos que son interesantes. Uno, el ejercicio en la bicicleta, sobre todo ruta y más que todo en rodillo, no genera suficiente microtrauma en el hueso, eh, y todo ejercicio produce una pérdida de calcio por la sudoración. De hecho, se calcula que uno pierde algo así como, corrígeme si estoy equivocado, más o menos como 1 gramo de calcio por hora. Y de hecho hay estudios en los ruteros por encima de los 40 años, y ellos comienzan a desarrollar osteoporosis. Entonces, es importante recordar que uno, después de entrenar y sobre todo cuando hace rodillo, tener un suplemento de calcio en la recuperación, porque tú estás sudando calcio, pero no le estás aplicando ese trauma constante al hueso para estimular su fortalecimiento. Entonces, el cuerpo tiene que sacar calcio de algún lugar, y si no lo repones, tampoco estás estimulando el hueso para que se ponga fuerte, y terminas en una osteoporosis. Y sobre todo ahora que se está usando tanto rodillo, si no repones el calcio, ese calcio va a salir de alguna parte y va a salir de los huesos. Y el otro punto, que fue bastante importante hace unos 10, 12 años, es sobre las lesiones a la arteria pudenda con el asiento de la bici de ruta. No tener un asiento adecuado produce una compresión en el periné, particularmente en el hombre, y hay una compresión crónica de la arteria pudenda con lesiones de la arteria pudenda, y eso provoca impotencia. De hecho, recuerdo un estudio de hace como unos 12 años, que hay un porcentaje importante de ruteros profesionales con lesiones de arteria pudenda y con impotencia, y esa impotencia es irreversible porque
es una lesión directa a una arteria que no se puede revascularizar y ahí no hay ninguna pastillita que te pueda ayudar. Entonces, creo que esos dos puntos son bien importantes. Uno, tener un sillín lo más cómodo posible, lo más adecuado a nuestros huesos de la cadera. Y recordar que cuando hacemos ciclismo, sobre todo en rodillo, estamos perdiendo calcio y no estamos estimulando el hueso que se fortalece y se fortalezca, y por tanto tenemos que tener un suplemento de calcio en la recuperación. ¿Cómo se puede reponer ese calcio? Hay suplementos de calcio, hay pastillas de calcio, y bueno, puedes también optar por lácteos, por una ingesta de lácteos, ¿no? Pero yo recuerdo en mi época de rutero, había unos suplementos que uno compraba en las tiendas GNC, y eran unas pastillas de calcio de 500 miligramos cada pastilla. Y no se tomaba un par de pastillas de eso y por lo menos sentía que estaba haciendo algo. Pero es interesante. Yo no los tengo los trabajos, pero recuerdo que comparaban el mountain bike con la ruta. En el mountain bike tú si recibes trauma, ese hueso va siendo golpeteado todo el tiempo, y entonces no se veía el mismo efecto en los que hacían mountain bike que en los que hacían ruta. Pero sí era bastante evidente, y me llama mucho la atención un superatleta como un rutero profesional de 50 años con osteoporosis. Y bueno, oye, perdona. Dale. Mira, ¿puedo acotar algo al respecto? Yo, a ver, soy José Carmona, tengo 64, voy a cumplir. Okay. Y con el rodillo he bajado bastante de peso, he bajado la grasa, he bajado el peso, he subido la musculatura, pero la única variable que veo extraña es que he disminuido la masa de hueso. O sea, tengo una pesa que tiene separados los pesos, hace unos cálculos ahí. Y tengo todas las curvas impecables, pero según lo que veo ahí, la tendencia es a disminuir mi masa ósea. Entonces, lo estoy enganchando con lo que acaban de comentar recién. Claro. Y mi duda es, si uno toma ese suplemento de calcio, ¿cómo lo asimila el cuerpo? Porque entiendo que hasta cierta edad nomás uno se puede... O sea, una cosa es que lo tome y otra es que el cuerpo lo asuma, lo asimile. Lo asimile. Sí, pero es mucho mejor y es mucho menos la pérdida si tú la repones de alguna manera. El hueso siempre va a estar intentando captar el calcio, pero si tú no se lo aportas, pues va a ser mucho peor el daño que le estás produciendo. De verdad que no tengo los datos para dártelos a ti, Rodrigo, para que tenga un poco más de validez. Porque es que recuerdo eso cuando estamos hablando de algo hace 10, 12 años. Pero era bastante interesante, el estudio era bastante significativo sobre eso. En la ruta y sobre todo en el rodillo tú te descalcificas, porque cuando tú sudas calcio, entre otros electrolitos, y si no lo repones te vas a descalcificar. Y no le pongan el interés a lo del sillín, porque lo de la impotencia por lesión de la arteria pudenda es verdadera, es real. Sí, el otro día salió eso en uno de nuestros pedaleos. Tenemos un doctor entre nosotros, urólogo, y él nos hablaba de justamente eso mismo. Y él nos recalcaba la importancia de cambiar la posición en la que uno está sentado, los apoyos, y de tener el asiento ideal para evitar este tipo de daño. Y ahí me recordaste dos cosas importantes, Jesús. Lo primero es que también recuerden que hoy día estamos expuestos menos al sol de lo común, no solo porque es invierno, sino porque la gran mayoría estamos encerrados. Y esto afecta el nivel de depósitos de calcio en el hueso porque no se activa la vitamina D. Yo, al consumir vitamina D, necesito exposición al sol porque esto activa la vitamina, y de esta forma es capaz de depositarse el calcio en el hueso. Entonces, sumado a que estamos pedaleando en el rodillo, que produce una mayor eliminación de calcio, estamos teniendo menor exposición al hueso, por lo tanto estamos disminuyendo dos factores, o estamos alterando en dos lados la común salud del hueso. Y lo otro es que el rodillo también produce mayor sudoración. Yo cuando estoy pedaleando en un rodillo, produzco más sudor, primero porque el cuerpo necesita bajar la temperatura
y el aire o el viento no es suficiente para producir la eliminación del calor. Por lo tanto, yo tengo que hidratarme aún mejor. Tengo que ser aún más consciente de la hidratación cuando estoy pedaleando en rodillo. Y lo otro que se produce también es que se cae mucho sudor al suelo. Ese sudor que se cae al suelo es sudor que no ocupé, que no funcionó, porque no se evaporó. La función principal del sudor es que se evapore sobre nuestra piel y eso va a bajar la temperatura del cuerpo. Si yo estoy perdiendo sudor en el suelo, tengo que considerar también que aún debo consumir mayor agua o hidratantes después del entrenamiento. En ese contexto, el uso de lycras produce muchísimos beneficios, porque la lycra atrapa el sudor, evita que se caiga y facilita su evaporación en la piel. Incluso por eso se empezaron a ocupar en el deporte, porque retenían el sudor pegado al cuerpo y se perdía menos sudor cayéndose al suelo, y con eso los deportistas, entre comillas, se deshidrataban un poco menos. Así que ojo con esos puntos. No sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario adicional. Pueden de todas maneras preguntar después, estamos todos disponibles, y si alguien no contesta podemos canalizar estas preguntas. Yo tengo una Carlitos. pregunta. Rodrigo, me dejaste pillo con el tema de la elongación y el comentario anterior de este quarterback que dice que la flexibilidad ayuda un montón después del ejercicio. ¿Cómo puedo flexibilizar si no es elongando? Con las técnicas de automasaje, el uso de la pelota de tenis, el uso del rodillo y hacerte tú literalmente un masaje. La técnica de automasaje que proponen estos gallos es súper simple. Tú vas desde distal a proximal. Proximal va a ser todo nuestro tronco y todo lo que esté más alejado es distal. Entonces yo voy a ir comprimiendo desde lo más lejano hacia lo más cercano con mis propias manos. Después de entrenar, este gallo dice que así se produce una disminución del tono general de la musculatura y con eso podría disminuir el riesgo de lesiones. ¿Se entiende? Sí, y eso sería mucho mejor que elongar. La verdad, no sabría decirte como categóricamente que es mucho mejor. Yo combinaría los dos. Yo combino los dos. Porque no estoy seguro de cuál es mejor que otro. Una elongación te toma no más de 5 minutos hacerlo y el automasaje te va a tomar un poco más de tiempo, pero lo podías hacer mientras ya estás viendo tele, ¿sabes? O después de que ya terminaste toda tu rutina de entrenamiento. Sí, perfecto. Vale, gracias. Yo no creo que uno vaya a reemplazar el otro. La elongación, efectivamente, después de entrenar, produce esta como mejora en la sensación en los deportistas, como mejora la sensación de comodidad. Entonces yo no te diría que no lo hagáis, porque te vas a sentir mejor después de hacerlo. Pero el masaje está demostrando tener estos efectos de disminuir las lesiones. Entonces, apliquémoslo también. Buenísimo. Creo que estamos por hoy. Gracias, Rodrigo, una vez más por toda tu sabiduría puesta en estas charlas. Qué bueno aprender cada día más y esperemos sigan saliendo ideas. Los invitamos a proponer temas, eso siempre nos ayuda harto a motivarnos y buscar nuevos temas que conversar. Y los vemos el jueves. Jesús sigue con su serie de charlas sobre geometría de bicicleta, así que lo esperamos. Sí, los invito este jueves, vamos a conversar sobre la evolución de la geometría de las bicis, y más que hablar de la geometría como tal, es cómo afecta los cambios de geometría de las bicis modernas en el andaje y en el comportamiento de las bicis. Entonces los invito el próximo jueves a las 8. Eso, estamos. Rodrigo, ¿algunas palabras? Nada, gracias por participar. Sigan proponiendo temas si se les ocurre algo, si hay algo que no quedó claro, para seguir conversando. Estuvo demasiado buena la charla, Rodrigo. Me encantó. Muy, muy claro. La Mariana dice eso cada vez que entiende alguna charla, porque la suspensión no cacha nada. Nos vemos, que estén bien. Oye, pero es que cuando son demasiado